Buenos días al aula del Señor Jesucristo, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 12 de noviembre del año 2021 y es día viernes, donde concluimos los estudios de la semana y vamos a concluir con el octavo mandamiento. En esta ocasión voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es el octavo mandamiento y qué se exige en el octavo mandamiento? Así sería que eh, ¿cuál es el octavo mandamiento y qué se exige en el octavo mandamiento? Primera pregunta, ¿cuál es el octavo mandamiento? La respuesta, el octavo mandamiento es no hurtarás. Esa sería el octavo mandamiento, la respuesta. Vamos a hacer un pequeño estudio rápido sobre cuál es el octavo mandamiento y pasamos rápidamente a qué exige el octavo mandamiento. Entonces vemos que el octavo mandamiento lo que manda es no hurtar. ¿Mm? Ahora quería aclarar algo, según el artículo número 164 penal, hace una diferencia entre, podríamos, no sé si saben ustedes, entre lo que es el hurto y el robo. A un hurto sería cuando una persona quita a una persona, eso es hurto, quitar a una persona algo que le pertenece, pero lo hace con un ánimo de lucro. ¿Eh? La diferencia entre robo y hurto, según el artículo número 164 penal, y las penas difieren en cada cosa. Si una persona hurta, es cuando le saca algo que le pertenece sin ánimo de lucro. Pero la diferencia es que no utiliza la violencia y no utiliza la intimidación. ¿M? O sea, tampoco utiliza, vamos a decir, no roba a mano armada o con un arma blanca. ¿Sí? Le puede quitar o sustraer a una persona, quedarse con algo, ¿sí? Pero no incurre en la violencia. Eso es lo que sucede. Esto, según el artículo número 164 penal, tiene, podríamos decir, va desde 1 año a 2 años. Ahora la diferencia en robo es casi lo mismo. Quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, pero la diferencia es que utiliza un arma. Y lo puede hacer con violencia, golpeando. Eso es robo. Ahora varía, vamos a decir, según este código penal, le puede ser de acuerdo a lo que haga la persona. Puede ir de 1 mes a 6 años, y esto va con prisión. Ahora si es con arma puede ir de 3 a 10 años. Entonces varía. Entonces, lo que estamos viendo es hurto. No robarás, octavo mandamiento. Dicho esto, empiezo con el estudio. Entonces, Dios tiene el derecho, es soberanamente de todas las cosas. Entonces robarle a una persona sería como robarle a Dios. Y no estoy hablando de diezmo ni nada como esos, perdón que le voy a decir, truchos chanta que le roban a la gente. No estoy hablando de eso, nunca pedí dinero para predicar. Pero sí que Él, reconocer que Él es el Señor de todo y todas las cosas les pertenecen a Él. ¿Eh? Entonces, cada persona tiene un derecho que es delegado, o sea, incluso por el mismo país, o sea, él tiene derechos a las propias posesiones legítimamente y son de él. ¿Por qué? Porque Dios se la ha dado en su soberanía, lo que sea, tierra, hijo, todo es de Dios. Entonces, es pecado sustraerle o hurtarle o privarle a alguien del derecho ese que Dios le ha dado, porque la Biblia dice no hurtarás ni engañaréis. Levítico 19:11. Yo no robaré. ¿Cuántas veces usted engañó a una persona para valiéndose de sus sentimientos, de algo usted le sustrajo algo, se quedó con algo? ¿Mm? Ah, yo no lo vi así. Yo pensaba que robar era no. ¿Cuánto lo ha hecho usted con un arte de engaño? Y sin hacerle violencia o valiéndose de algo. Entonces eso es importante. La Biblia nos muestra no hurtarás. ¿Vean la diferencia? Entonces es un mandamiento prohibido por el Señor. ¿Por qué? Fíjese, dice Jeremías 9:4. Escuche lo que dice Jeremías 9:4. Porque todo hermano obra con engaño. O sea, yo no he robado, mano, pero usted quizá, Jeremías 19, perdón, 9:4 dice, porque todo hermano obra con engaño. ¿Cuánto con engaño, valiéndose de algo, de la bondad de una persona, del sentimiento de una persona, usted lo engañó, lo engatusó, le hizo creer algo y le sustrajo cosas? Usted quebrantado de un mandamiento, como los otros mandamientos, digno de ir al infierno porque le ha sustraído, le ha sacado, se ha valido con astucia, le ha quitado, ¿entiende?
Vamos a pasar ahora a qué exige el octavo mandamiento, porque el lunes vamos a ver que prohíbe. Pero ¿qué exige? Para que usted no tenga que hurtar, para que usted no le tenga que con artimaña sacar algo, como hace Satanás. Él de alguna forma hurta, saca, engaña, ¿entiende? Para quedarse con las cosas de la gente. Entonces, ¿qué exige? Perdón, voy a toser. Perdón. ¿Qué exige el octavo mandamiento? La respuesta, el octavo mandamiento exige procurar y hacer progresar de forma lícita las riquezas y bienestar de nosotros mismos y los de los demás, para no poder estar hurtando. Y esto no significa que, porque muchos tienen excusa, no, hurté o me quedé, hice esto porque no tenía dinero, o porque no me proveían dinero. No, usted hurtó porque quiere hurtar y tiene ese pecado de quedarse con las cosas de alguna forma o de sustraerle a las personas. Entonces el octavo mandamiento nos exige procurar y hacer progresar de forma lícita las riquezas y bienestar de nosotros mismos y de los demás. Teniendo en claro eso. Entonces es lícito buscar nuestro propio beneficio, aunque sea temporal, porque las riquezas que usted tenga acá son temporales. Se la va a comer la polilla, se la va a quedar otro. Pero si le es lícito, claro que le es lícito. Si quiere tener ahora, ¿sí? Génesis 30:30 dice, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Entonces, ¿es lícito proveer para la propia casa y tener las cosas necesarias? Claro que sí. Entonces deberíamos buscar nuestro propio beneficio y los demás que están con nosotros, aunque sea temporal, ¿sí? Pero procurar. ¿Por qué? Para así uno no tiene que hurtar. Entonces eso es, para que la persona no tenga que buscar o tener la ambición, vamos a decir, de quedarse con algo que no es de uno. Entonces la ambición sería personal, afanarse y trabajar para tener una vida tranquila con lo que tenga, pero sin hurtar a las personas. Sí, eso es lo que nos enseña, y eso es lo que nos dice Pablo a los tesalonicenses. Le dice que tengáis vuestra propia ambición de llevar una vida tranquila y que se ocupen sus propios asuntos. ¿Ve? Preocuparse en sus propios asuntos para tener sus propias cosas. Y eso debería buscar, vamos a decir, cada persona, para no estar sustrayendo a las personas, a los demás, o no ser perezoso. Con lo que dice Pablo también en lo que refiere en diligencia, ser pronto a buscar para tener las cosas necesarias, no porque me dice, bueno, entonces se me procura, y usted se puedo asegurar de un pecado a otro, de ahí tranquilamente si sale de acá y se me debo afanar para tener mis cosas, y de acá puede saltar a un pecado de avaricia, codicia y tener más y más. ¿Ves cómo salta de uno a uno? Es tener las cosas necesarias, tener un justo equilibrio. Y eso es lo que debemos buscar nuestro propio beneficio temporal. Y esto debe ser, escuche, debe ser con moderación, no así afanarme para tener y tener más cosas de este mundo que son pasajeras. Entonces es importante que nosotros nos afanemos, trabajemos y sin descuidar las cosas del Señor. O sea, las cosas necesarias que son para nuestra vida, pero primero el Señor. Debemos buscar entonces este beneficio temporal. Y esto debe ser juiciosamente, con moderación y discretamente, con sabiduría. Fíjese, mayormente si es el hombre el que trabaja, y la mujer también sí, dice Proverbio 24:3 que con sabiduría se edifica una casa. Tanto la mujer como el hombre deben hacerlo con sabiduría, no afanarme solamente por las cosas materiales, cuando vamos a decir, el edificio espiritual o las riquezas espirituales las estoy descuidando. Entonces, debemos hacerlo todo esto, incluso orando, para que el Señor nos ayude para cómo administrar todas estas cosas. Y tener, lo vuelvo a decir, con moderación, porque se puede ir de un lado, más me para no hurtar, debo trabajar y descuidar otras cosas. Siempre mantener un equilibrio recto. Entonces, ahora, para no hurtar, escuche, debemos ser justos con todas las cosas que nosotros lidiamos en este mundo. Fíjese, entonces, acá va, a usted le han dado un dinero, a usted le ha pagado un dinero. Bueno, dice Romanos capítulo 13:7 que pagad todo lo que debe. Cuando alguien le prestó a usted con juicio, con algún dinero y no le pidió papel, ¿qué debe hacer? Si es un hermano, pagarle, porque usted si se queda con el dinero que una vez me hicieron a mí, eso es de alguna forma hurtar. Se quedó con algo mío, sin ánimo, vamos a decir, y un dinero mío, y esa persona ha hurtado, se ha quedado, aunque no incurrió en la violencia,
pero sí se quedó. Y eso es hurtar, quedarse con un dinero o con lo que sea, con una ropa o con lo que sea que no sea de nosotros. Entonces es importante que podamos entender lo que es este mandamiento. Pagad a cada uno. Pagar las cuentas de la luz. Hay gente que roba la luz, roba el Estado. ¿Sabe cómo podría hablar de estas cosas? ¿Mm? Y eso, esto sería un excelente tema para los predicadores. Lamentablemente, disculpe que le digo, hay muchos chantas que se aprovechan de esto. Y dicen, robarás a Dios, debes diezmar, debes ofrendar. La ofrenda, el que no la quiere dar, no la da. O sea, pero que es bíblica, es bíblica. Tendrían que dar de alguna forma porque es de Dios, es lo que Dios manda, el sostenimiento de una iglesia, de un pastor. El no hacerlo eso, la persona de alguna forma está hurtando lo que es de Dios. Y no estoy hablando como predicador de la prosperidad, ¿eh? No estoy hablando como predicador de la que le está robando a Dios, que utiliza malaquía, no, pero se está quedando con algo que Dios dice debe sostener su casa, al ministro, las cosas que necesita. Se está quedando con eso, usted lo está hurtando, se está quedando con algo, no usa revólver, no, pero se está quedando. Por eso robarás a Dios, no. Robar no, es con ánimo de, según el artículo 162 penal, es con ánimo, o sea, con violencia y con un arma. Acá no, se lo queda cada uno. Entonces, entonces es importante a darle al César lo que es del César y lo que es de Dios. Entonces fíjese, también Pablo sigue diciendo en otras partes que no debemos aprovecharnos de la gente que es ignorante, gente que hay buena, que gente quiere prestar o dar. Dice que nadie peque, que nadie defraude a su hermano. Si alguien le ha dado, se ha quedado, le ha prestado algo, no oprimir al indigente. ¿Mm? Hay gente que por ahí es disculpe que lo digo chanta, se aprovecha de la gente que tiene poco y le saca y dice, y tiene, ¿cuánto vale eso? Y la persona necesita un dinero y porque este tiene el dinero se aprovecha de la ocasión. Dice, te voy a comprar tal cosa que tenés ahí y sabe que vale mucho dinero. Pero de alguna forma, como el pobre te necesita dinero, o el hermano te necesita dinero y este tiene dinero, le da 2 pesos, 1 peso cuando eso vale 100 pesos. Eso es una mala intención. Va a quedarse con algo o oprimir al indigente o sacarle a una persona cuando tiene como, fíjese lo que dice Amós 8:6, que dice, no comprase por dinero a los desvalidos ni a los pobres un par de sandalias, cuando el pobre tiene lo necesario y hay personas que se valen de esas cosas, quedándose o comprar, te compro esto, dice, por total, y se aprovechan de la ocasión, ¿eh? Tienen un ánimo de lucro. ¿Cuántos empresarios que lo hacen con eso? ¿Sí? Entonces, a veces no hace falta de alguna forma utilizar la violencia, utilizan la inteligencia, artilugios y sustraen, se quitan las cosas de las personas. Entonces es importante. ¿Qué debo hacer? Bueno, si en caso que un hermano tenga pobreza y su mano decaiga, dice Levítico 25:35 que tú lo sustentarás. No es que le quitarás, tú lo deberás sustentar. Eso es, bienaventurado más es dar que recibir, no como ser Judas, que Judas sustraía. Fíjese, él sustraía, se estaba hurtando, se estaba quedando. ¿Cuánto hurtan del Señor el dinero que es de él? No utilizo ánimo de violencia, no es robo, está hurtando. Nada más, algo que es de Dios. ¿Mm? Y acá no me pasa nada. Bueno, dejémoslos ahí. Pero ¿cómo podemos combatir esto? Bueno, siendo generosos, el lado positivo. Siendo generosos y prontos a compartir, como dice Timoteo 6:8, dando. Y eso es lo que porque esto es, vamos a decir, la avaricia, la codicia, el no querer tener misericordia, todas estas cosas, porque uno se sienta en el yo de uno, en el dar, en poco, así tenga poco. Entonces, eso debemos cumplir. Si usted le han dado algo, debe cumplir su promesa. Dice, fíjese lo que dice Nehemías 5:12 al pueblo de Dios, le dijo, le hice jurar que harían conforme a esta promesa. Mismo propio pueblo de Nehemías le hizo jurar. ¿Por qué le tendría que hacer jurar? Porque hay pecado dentro del pueblo. Le hizo, hay que jurar. ¿Ves? ¿Me vas a dar? ¿Me vas a cumplir esto? Deben ser fieles
a todo, vamos a decir lo que se le ha dado bien, y mayormente a aquellos que son administradores, aquellas personas que cada uno fue hallado administrador, debe ser hallado fiel, más si tiene ese llamado en lo que sea, en el mundo, en la iglesia. ¿m? Entonces así, ¿por qué? Porque el impío pide prestado y no paga. Salmo 37, versículo 21. El impío pide prestado. Préstame, pero después no quiere pagar. O da vuelta y vuelta y te pagan en puchitos, como decimos acá, en moneditas. No, si se te pagó, se te dio, hay que pagar. No quedarse, no debes nada a nadie. Entonces, y si alguno se ha hecho mal, ¿cómo puedo hacerlo para restituir? Bueno, debe ser así. Debo devolver lo que tomó, lo que robó, o si lo hizo por medio de extorsión. ¿m? Restituir aquello el mal que se ha hecho, como hizo ese hombre que estaba en el sicómoro. ¿Se acuerdan? Dijo que le iba a pagar 4 o 7 veces más de lo que él se había quedado. Como esta gente que eran estos gente que cobraban, ¿se acuerdan? Que era como era Mateo y otros más que eran recaudadores de dinero. Entonces, escuche, podríamos hablar mucho y el tiempo me es poco. Así que voy a cerrar con el Salmo 37, versículo 16, y el lunes nos vemos, Dios mediante, lo que prohíbe este mandamiento. Pero el Salmo 37, versículo 16, dice lo siguiente: porque es mejor lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque es mejor lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Que tengan un bonito día y nos vemos el lunes, si Dios quiere.